Saludos cordiales mis amigos de redes sociales, mi nombre es Francisco Guerra, para mí es un placer saludarles, como siempre deseándoles una vida larga, próspera, llena de paz y amor. Como ya saben todos los que han trabajado conmigo en el pasado, la manera de presentar mis proyectos consiste en analizar las circunstancias que nos llevan a desarrollar un proyecto a lo que denominamos anteproyecto. Pues bien, este anteproyecto en un principio consistía en un proyecto comercial que por las circunstancias del estudio descubrí que se podía erradicar con este mismo la crisis económica mundial. Así que me di a la tarea de modificar este instrumento a modo de hacerlo factible y mayormente comprensible. Pero debo advertirles que cualquiera de mis proyectos no funciona si no lo estoy operando personalmente. Como antecedente, el proyecto que le presenté al Gobierno de México en noviembre de 2019 nunca podrá ser factible porque se trata solo de un anteproyecto con sus respectivos candados, para que por lo menos en 2000 años no se pueda descubrir cómo realizarlo, algo que es imposible de desarrollar para cualquier persona. Cualquiera que trate de desarrollar uno de mis proyectos queriéndose burlar de un servidor, solo perderá tiempo, esfuerzo, dinero y capital humano. No soy una persona jactanciosa, por el contrario, soy una persona humilde. Simplemente desarrollo todo aquello que se me dio por naturaleza propio y con la confianza que Dios me ha dado. Por ello, mucha gente ha tratado de desacreditarme pensando que si atrasa mis proyectos, tendrá el tiempo suficiente para desarrollarlos y monetizarlos a su conveniencia. A ellos dirijo estas palabras. Lo que Dios me ha enviado a hacer es lo que Él me dio en el tiempo que he vivido. Nada de esto es mío. Es de que me ha enviado a hacerlo todo posible. Las grandes crisis económicas han surgido por el costo que representa hacer las guerras. Estas han impactado la economía mundial, los más afectados, los países en vías de desarrollo. Los países altamente desarrollados han acumulado la mayor riqueza, pero la pregunta es, ¿son culpables de hacerlo? La respuesta es no. Lo que en un principio surgió como una acumulación para mantener a sus ciudadanos en condiciones de abasto, hoy se ha vuelto en un problema mundial. Las grandes potencias han generado riqueza, a modo que han podido desarrollar armamento altamente costoso. El mismo que han utilizado para seguir enriqueciendo sus pueblos a costa de la vida de aquellos que menos tienen. Entonces se preguntará, ¿es el socialismo la respuesta para acabar con la crisis económica mundial? La respuesta es no, porque el socialismo tiene sus bases en la utopía y el idealismo de una sociedad que no es posible bajo la tutoría de un solo poder y que olvida que existe una serie de lucha de clases para llevarse a cabo. Así, Karl Marx propuso en su teoría un socialismo científico que se basa en el término acuñado por Pierre-Joseph Proudhon, canalizando sus esfuerzos en una lucha para combatir al capitalismo bajo la razón de una soberanía basada en un gobierno científico que lleva a cabo una tendencia histórica para comprender y predecir fenómenos sociales que aparentaban ser racionales y que de este modo organizaban a la sociedad y que contrastan con las nociones metafísicas de la moralidad de las cuales se han jactado. Aquí la riqueza se distribuye en la parte más alta en contraste con los más necesitados y que pone como servidores explotados a la clase más baja por medio de la opresión y la fuerza. Las depresiones económicas que se han registrado en nuestra historia se han debido a las crisis financieras, por recesiones económicas, la especulación comercial, la desmonetización, el desempleo, la crisis agrícola, la crisis industrial, las guerras, las caídas de bolsa de valores, las caídas del Producto Interno Bruto, la inflación, los créditos hipotecarios, la falta de suministros, la falta de oferta y demanda, las quiebras comerciales, las crisis energéticas y las pandemias. Todas ellas con sus respectivas contracciones económicas. De todas ellas, las más importantes de los últimos siglos son la larga depresión que duró de 1873 a 1896
la Gran Depresión entre 1929 y 1933 y la Gran Recesión de 2008. Aunadas a ellas, las crisis al comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 y la desmovilización de tropas entre 1945 y 1946 de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Con este antecedente, es claro ver que nunca se ha solucionado una crisis económica mundial por medio de las guerras, el acaparamiento, el manejo sistemático de las bolsas a conveniencia o las especulaciones, que afectan a los países más pobres, que en medio de cada recesión o crisis económica los ha dejado tan afectados que para ellos ha sido imposible salir adelante de inmediato. Aún los países más desarrollados se han visto afectados por esta modalidad. Puede analizar usted mismo todas las crisis económicas mundiales, pero no encontrará manera alguna de resolverlas. Solo se han dejado pasar y se ha empezado de nuevo, con nuevas estrategias que solo han afectado a los países en vías de desarrollo. Estos países en vías de desarrollo han terminado por buscar alternativas para terminar con las crisis económicas de sus respectivos países con las izquierdas, asumiendo un socialismo utópico científico como la forma de salir adelante, pero que desgraciadamente nunca se ha demostrado que esto sea real, por lo que en el proceso se ha perdido su factibilidad. Pero no piense mal. En la búsqueda de una mejor sociedad, la humanidad ha inventado toda clase de utopías para vivir en las mejores condiciones, aunque éstas no han resultado como se esperaba. Los ciudadanos de algunos países en vías de desarrollo han visto como alternativa migrar a los pueblos altamente desarrollados para encontrar un mejor modo de vida. Sin embargo, algunas veces termina siendo simples especulaciones. Las migraciones son altas, pero las posibilidades pocas, y más estando en una crisis económica. Entonces, ¿a dónde voltear? La respuesta es sencilla. Es tiempo de trabajar de forma diferente, sin especulaciones, sin modalidades que solo afectan a algunos pueblos, y con la factibilidad de un proceso de recuperación económica que empieza con la modificación de algunas leyes que ya tengo en la mano. Sí, mi amigo, ya todo está listo para empezar una recuperación mundial. No una recuperación de un solo país, pero por ser quizá el país inversor en mi proyecto, también le asegura ser una potencia a nivel mundial. En este proyecto le presentaré solo al país que se arriesgue a invertir las características esenciales para poder llevar a cabo este proyecto. Pero por el momento se preguntarán, ¿qué está ofreciendo entonces? La respuesta es un proyecto comercial a nivel mundial con sus respectivas características y modificaciones que lo harán factible en un 100% en una nueva forma de trabajar. Pero para darles prueba de que esto funciona, debo darles entonces un ejemplo de lo que significa este proyecto. Empieza con la producción, comercialización y distribución de los bienes que son necesarios para satisfacer las necesidades de los pueblos bajo las reglas compensadas de mi propiedad para hacerlos totalmente factibles. El costo proviene de que dichas modificaciones se ejecuten, es decir, si las leyes que les impondré son factibles, el comercio está garantizado. Entonces, el país inversor será quien podrá mantener estas reglas para poder llevarlas a cabo y que se ejecuten correctamente. Así, tendrá los mayores beneficios económicos por ser el impulsor primigenio de este proyecto, volviéndolo así en una gran potencia mundial. En este proyecto resolveremos la crisis económica comercial mundial. Todos los pueblos podrán participar, pero solo uno de ellos, el que tenga la mejor propuesta económica, será el impulsor de este proyecto y en general la potencia comercial. Este proyecto está alejado de las invasiones o guerras con otros países. Solo los países que quieran participar en un principio serán considerados. Aquellos que solo quieran observar los entenderemos.
pero posteriormente podrán anexarse al proyecto. Las reglas no son fáciles de resolver porque son reglas nuevas, pero que consideran a las leyes y normas de los pueblos en la actualidad y en el futuro. Las reglas son muy minuciosas, de modo que deben seguirse al pie de la letra. Sin embargo, a sabiendas de que existe posibilidad de incomprensión de algunos pueblos, he creado también las modificaciones posibles a estas reglas para que se adapten a las nuevas reglas comerciales. Estas nuevas reglas consideran la vida, el respeto individual y de los pueblos, la legalidad, la imparcialidad, la igualdad, el derecho, las humanidades, el amor, la paz, la justicia, la equidad, la legalidad, la seguridad, el trabajo, la educación, las nuevas reglas de producción, distribución y comercialización macro y microeconómicas, la nueva forma de infraestructura, superestructura y del aprovechamiento de las tecnologías a favor de la humanidad, la objetividad, la certeza, la autonomía e independencia de los entes y de los pueblos. Pero para que esto sea posible, también se requiere de un cambio de mentalidad completo, todo en pos de la mejora humana. Con el tiempo las guerras desaparecerán, las personas despertarán la conciencia a niveles superiores y tendrán entendimiento y comprensión de su naturaleza y de los objetivos que vienen a cumplir en esta vida. Señores, yo soy fiel a Dios, y si esto ha de ponerme entre las cuerdas, prefiero hacer lo posible que quedarme lamentando lo que pudo ser y que no pude lograr, sabiendo que todavía podía hacerlo mucho mejor. Este proyecto tiene desbordamientos de capital. La primera parte consiste en la seguridad económica que pueda darse para un servidor y sus aliados, por lo que les reitero que es necesario para evitar problemas de desplazamiento innecesarios que nos otorguen la ciudadanía, no porque querramos salir de nuestro respectivo país, sino para evitar los contratiempos que puedan presentarse para realizar nuestro trabajo de este proyecto en el respectivo país de asilo. En este proyecto se han considerado los pros y los contras que puedan presentarse durante su desarrollo, por lo que garantizo que la factibilidad será de un 100% frente a los proyectos comerciales que presentarán los demás países en el globo mundial. Si ningún país se interesa en este proyecto, este mismo será ejecutado del micro al macroeconómico, es decir, el proyecto ya está empezando a llevarse a cabo, por lo que solo un servidor sabe cuándo empezará a ejecutarse a nivel macroeconómico, es decir, que al tener un servidor la constante, solo puedo decirles que este proyecto se seguirá ejecutando, pero quizá pueda pasar varias generaciones para que se ejecute macroeconómicamente. Lo mismo que le ha pasado a México, le podrá pasar a ustedes. Si no quieren el proyecto, entonces que lo tenga otra generación que realmente se lo merezca. Por lo que ya me he asegurado que solo mis descendientes específicos sean capaces de ejecutarlo y que ninguna otra persona pueda hacerlo. A simple vista, el proyecto puede parecerles burdo, pero les reitero, esto solo es el anteproyecto, que pone los antecedentes para que consideren al proyecto original. Una vez que se haya negociado el proyecto, este se pondrá a disposición del país que haya hecho la mejor oferta, siempre y cuando ya haya solucionado las ciudadanías requeridas. El proyecto también presenta a grandes rasgos las metodologías a seguir para ejecutarlo, pero que contiene los documentos necesarios para iniciar el proyecto. Como existen normas y políticas, es entendible que los instrumentos no estén contenidos dentro del proyecto todavía, por lo que los instrumentos necesarios se mantendrán en mi poder hasta que se empiece a ejecutar el proyecto, porque tendremos que resolver durante el proceso las posibles inconsistencias en que pueda caer algunos colaboradores debido a la mentalidad a la que están sujetos todavía. Una vez resueltas estas inconsistencias, podremos acelerar el proyecto. El proyecto, en este momento, podrá tener sus primeros frutos de manera casi inmediata. Posteriormente, dependerá de la capacidad de los colaboradores para que éste sea sustancialmente remunerable, por lo que es necesario que seleccione a los colaboradores más efectivos. También, en este proyecto, he considerado los inconvenientes que puedan surgir que atrasen al proyecto original,
por lo que el proyecto será adaptable, es decir, puedo modificarlo tantas veces como sea necesario, porque ya cuento con los instrumentos para hacerlo factible. En cuanto al anteproyecto que le presenté a México en noviembre de 2019, puedo modificarlo a cualquier otro país, de modo que cualquier país que quiera invertir tenga los beneficios y primicias del anteproyecto que le presenté a México. Les reitero, ellos nunca podrán llevarlo a cabo sin mis instrumentaciones y sin el proyecto original. Tengo la seguridad de modificarlo casi al instante. En cuanto a los proyectos que despreció México referente a las empresas públicas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, también puedo adaptarlas a cualquier economía. No son exclusivas de estas dos empresas. Esta es la forma de hacer mis proyectos sustentables. En cuanto a los proyectos para resolver la seguridad pública, solo una parte ya se está ejecutando. Pero si nos referimos a un porcentaje específico, les manifiesto que solo el 1% del proyecto está en circulación y que ninguno de los servidores públicos tenía conocimiento de que lo estaban ejecutando bajo mi tutela, porque tenía que resolver parte de la violencia que estaba viviendo el país originado en los gobiernos anteriores. Y sí, hay más que resolver, pero esperaba que hubiese una propuesta por parte del gobierno mexicano que nunca llegó, probablemente impulsada por la discordia de algún personaje malintencionado que nunca ha querido el bienestar de mi país. Pero el tiempo de espera ya ha concluido, por lo que he puesto a consideración de los hermanos en el extranjero mis proyectos, que contienen una gran potencialidad en los mismos. Como plus, también cuento con los estudios del COVID-19 y las razones por las cuales las vacunas han tenido fallas en sus aplicaciones, pero que también el gobierno de México no quiso tomar en consideración y que al final de cuentas resultó en un gran acierto de mi parte, así como las estimaciones a Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la Economía, las evaluaciones a los sistemas de salud, seguridad y asistencia, y los proyectos de combate a la corrupción. Pues bien, aparte de este y todos estos proyectos mencionados, existen dos más, uno que casi puso de rodillas a todo el globo terráqueo y que el señor Trump estuvo a punto de ejecutar, porque lo adoptó a su conveniencia. Este proyecto del que les hago mención corresponde a una tesis que realicé en México y que consideraba cómo convertir a un país de tercer mundo en una gran potencia en tiempo récord. Pero como no supo llevarlo a cabo, solo quedó en un gran susto. Este proyecto lo extravié en 2002. Por esta razón, aparecí de forma impetuosa, porque esperaba el momento en que empezaran a tratar de ejecutar este proyecto, que no estaba finalizado y que causaría una gran lamentación mundial. Así que ya no hay nada de qué preocuparse, porque la recopilación de este proyecto queda bajo la llave de nunca podrá llevarse a cabo jamás. Y el último proyecto presentado a Grupo Televisa, denominado De la pobreza a la riqueza, que también presentaba el modelo de cómo potenciar un negocio macroeconómicamente, y que básicamente también convertiría a un estado en vías de desarrollo en una gran potencia. Como verán, los últimos proyectos que he realizado se han referido al esquema de convertir un gobierno en una primera potencia mundial, pero solo hasta hoy esta oferta será la más factible. Por mi parte es todo. No lo olviden, estamos a la espera de las mejores propuestas de negocios para poder ejecutar este proyecto y llevarlo a cabo. Mi nombre es Francisco Guerra y para mí es un placer haber estado con todos ustedes. Muchas gracias por su atención.